Feliz de estar con vos, feliz de esta nueva temporada, de todo lo que se viene y del programa que les hemos preparado en el día de hoy para todos los fanáticos del cine, amantes de las series y de todo el entretenimiento, Fer. Claro que sí, como siempre con las mejores entrevistas y con esos mano a mano que a ustedes les encantan. Estuviste charlando con los protagonistas de una serie que la está rompiendo, Barbie. Una serie que la rompe, que es la precuela en este caso y en formato serie televisiva. Ya lo podés ver, ¿eh? Ya está disponible, todos los episodios se estrenaron el pasado 25 de enero. ¿En dónde? En Paramount Plus. Ahí estamos viendo las imágenes. Se trata de Sexy Beast. A él lo tenés, lo viste. Sí, es James McArdle. Lo tenés ¿sabés qué ¿De serie? cuál? The Mayor of Easttown. ¿Te acordás con Kate Winslet? Sí, me encantó esa serie. Uno de sus protagonistas. Y bueno, él encabeza el elenco, interpreta a Don Logan con Moon Elliott. Ambos son mejores amigos, ladrones en estos pueblos pequeños que viven la buena vida en los años 90 en el este de Londres. Y después se suma Sarah Green, que también la tenés seguro de la serie Normal People, que fue un éxito total. En pandemia recuerdo mucho esa serie. Sí, ella hace el papel acá en Sexy Beast de Didi, que es una estrella de cine porno, básicamente, para adultos, que es capaz de poner patas arriba la vida de Gal. Así que ya está disponible Sexy Beast, una producción de Paramount Plus, y tuve la posibilidad de hablar con ellos, con James y con Sarah Green, sus protagonistas, que nos adelantan todo de esta serie que te aseguro la vas a ver y la vas a amar. A ver. Hey guys, it's lovely meeting you today. How are you doing? How is everything? Good, thank you, Barbie. How are you? I'm doing super good. Congratulations. I got the chance to watch Sexy Beast. I just love it. Oh, thank you. So I want to know, how was it for you to remake this classic story? Really exciting because I think, you know, like everyone, these characters are so fascinating. We get very little of their backstory in the film. So to get the chance to explore that and to give them a life before the film, before they ended up in Spain, was super thrilling for us and a real challenge as actors. We have like almost a bible of the film and their performances, and then we had to expand on that and make them younger, messier, less content. Yeah. What would you say was like the biggest challenge? Yeah, the biggest challenge for me was probably, you know, I'd never played somebody so body confident before, so, you know, sexually empowered. So that was certainly a departure from what I've done before. And in terms of stepping into shoes like that, it required a lot of confidence that I had to find in myself. Go home and lead a quiet life. Only if you come with me. So tell me then, what's your full-time job? Me? I'm a thief. Please don't tell me you're trying to steal my heart. Do these characters have like anything about you? It was a big transformation, which I really love as an actor. It's one of the great pleasures I find in acting. So I was so taken aback, and it was a real honour to be asked to do it. It's something that I really look for, is being able to, you know, try things that are completely different from me. So I love that, and I actually find it helps my acting. I find it easier to play things that are further away from me. So it was actually great to always have a source material to jump off of as a launching point, you know. So it was just a great challenge, but really, really enjoyable. Sarah, I want to know, is it true that you were like actually obsessed with the movie? I don't know how many times did you see it? Yeah, I love it. I have loved it for many years. It's one of my favorites. I think I watched it, you know, countless times. Can we say like the law of attraction worked probably? I don't know. Like you manifested? You liked the character? Actually, yeah, let's go with that. And how did you prepare for this role? Were you inspired by any particular women? Amanda's performance, first and foremost. And then, you know, we meet Dee Dee at a time when she is working in the porn industry in the 90s in London.
And so I wanted to really figure out what 90s porn looked like, what kind of actor she was. And I watched a lot of 90s Italian porn. That was my favourite. I'm gonna take note. Yeah, there's a brilliant archive. I can't remember the name of it, but yeah, it's like a lot of old school porn, and it's much tamer than the porn we're used to today. So yeah, it's just kind of like some dodgy movies and scripts with some sex scenes thrown into them, and I think we really kind of encapsulated that into our story and reflected that in our story, and the sets at Dee Dee's work and stuff were fun and had themes and characters, and yeah. What about you, James, and your character? For me, I really wanted to lean into what I could take from Ray's performance, and then had to use my imagination to show the other aspects of the character that we don't see in the movie but are very prominent in the series. So in the film, there's this one particular scene where Gal and Dee Dee are having dinner, and Gal orders calamari, and that you really see the ease between them and the love between them. And then he receives the news that Don Logan is coming back to get him. And for me, in that scene, all the aspects of the character were here. So I really focused on that scene, and then all the physical transformations and vocal transformations. They're like the salt and pepper, you know, like they're the finishing touches, and that is really helped by an amazing dialect coach, Laura Hart, and then our fantastic costume designer Kathy Pryor and hair and makeup designer Sam Marshall. They really helped you physically transform, you know, and that was most of the work. There's no way, you know, Gal's at the centre of this love triangle. There's no way I could have done that if it wasn't for Eamon Elliott playing Donna or Sarah playing Dee Dee. You know, sometimes you're really lucky and you just get people that you have chemistry with. So for me, a lot of my performance was because of how I felt when Sarah and I would act together. What's it feel like, cracking a safe? It's the only time I feel alive. Well then, you're not living enough. There's big money at play. What more do you want? More! A lot more. Do you fear about like probably those fans, you know, that might have like some comparisons with Ben Kingsley and Ray? That's always inevitable. The people I've spoken to, one person was like, how dare you do this? And another person was like, oh my God, I love that film so much, I can't wait to see these characters again. So that's going to be split, and I totally understand that. But for a new generation, this series stands alone. It's a separate thing, and I'm really looking forward to like a new audience finding it. And there's an amazing, you know, this series is fun. It's escapism, and it's got an amazing 90s soundtrack. So I think that's like something that can really hook people in. How fun it was to go back to the 90s. Well, it didn't happen that long ago, right? But it seems like it did. Yeah. What things do you miss from the 90s? I miss time before mobile phones and social media. Miss the fashion. Although that's back. Yeah. Yeah. It was simpler times. Is it true that you had like many hours of like sunbathing in your apartment to get that tan? Yeah, I had to get that tan, and it's difficult to get it in the north of England. I had to have some help, so definitely was hitting the sunbeds. Thank you so much for this time, and once again, congratulations. I'm sure people here in Argentina and in Latin America, they are gonna love Sexy Beast. Thank you. It was lovely talking to you, and thank you for having me. Thanks, Barbie. People have been killed over this. This is bigger than we think. When we're living the high life, you're going to regret this. I told you to live a quiet life. Yeah, well, it's too late for that now, isn't it? Seguimos con mucho más de Pochocleras, pero antes te tengo un consejo. El Trus, joyero relojero, reabrió sus puertas en su nueva y única esquina en Callao y Quintana. Puedes vender tus alhajas, brillantes relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, ofrece un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. El Trus, joyero relojero, un emblema argentino. Mira. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino.
Gracias, Truz. Joyero relojero, y hablando de joyas, miren lo que es esta joya que tengo acá a mi derecha, por favor. Mirá lo que es esta joya también de vestuario, Mostrame ese look, me vuelvo loca con esas transparencias. ¿De quién es? Ítem Buenos Aires, como siempre, acompañándome, pero por favor que se vea el encaje, pues nos pusimos de acuerdo para eso nosotras hoy, para venir de negro y de encaje. Vos también, con esas transparencias. Muchas gracias. Miren, este mono, sí, ¿no? Con cut-out, como se le dice al famoso cut-out acá, con este detalle de Boutique Célebre, lo pueden buscar en Instagram y, por supuesto, seguirnos a todas nosotras y todos nuestros luquetes en @arenafer, @Barbie Simons OK y, como siempre, @Chicas Pochocleras. Nos vamos a meter de lleno con las noticias de la semana, ¿te parece, Barbie? Dale. Hay una serie que es una de las más esperadas y es El Representante. Hablamos de la ficción que nos va a contar la historia de Guillermo Coppola, pero desde la perspectiva de él, porque recordás que con Sueño Bendito, con la serie de Maradona, hubo conflicto. A Guillote no le había gustado nada cómo lo habían retratado, inclusive porque se lo mostraba como una mala influencia para Diego. Bueno, esta serie que todavía no tiene fecha de estreno, pero que sí ya tiene protagonista, nuestro amigo Juan Minujín, sacó el tráiler. Esta semana pudimos conocer las primeras imágenes y sí está aprobada por Guillermo Coppola. De hecho, se ha reunido con Juan Minujín. ¿Viste lo que es la transformación? Es impresionante el parecido físico cuando veíamos el making of, ¿no? A lo largo de estos acá lo meses tenemos. y todo. Es una locura el parecido físico de Minujín con Coppola. Hay algo que llama mucho la atención. Ay, Susana, me vuelvo loca. Sí, Susana. Y esta, Yuyito. También, Yuyito González. Que fue su pareja, ¿no? Exactamente, porque la serie se va a centrar en los 90. No hay diferentes actores, bueno, ahí los vemos a los dos juntos, ¿no? Obviamente. Claro, Minujín en la versión joven, o sea, el Coppola joven sigue siendo Minujín. Exacto, que a diferencia de otras biopic, tienen diferentes actores para los diferentes momentos de la vida del personaje. Bueno, en este caso no, porque es la década de los 90. Y lo llamativo, Barbie, es que se conoció el tráiler que ya vamos a compartir con ustedes, pero en ningún momento se menciona la palabra Maradona. ¿Por qué? O sea, entiendo que por derechos. Entendemos que por derechos, sí. Claro. De la misma manera tampoco se sabe si va a estar interpretado Diego, que todo indicaría que sí, pero no trascendió el nombre del actor, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a eso todavía hay un poco de misterio. Todo esto me imagino aprobado por el mismísimo Coppola, ¿no? Sí. Que se dio los derechos, o sea, la utilización de su nombre y todo. Exactamente, es su versión sobre los hechos y sí tiene el sello de calidad de Ariel Winograd como director y del guión de nuestros queridísimos Mariano Con y Gastón Duprat, que la rompen ya en te estos aseguro, últimos años, va a ser un éxito. O sea, ya con el sello que no lo sabía, de sí, Con y son Duprat. y Emanuel Díez. Los productores de Nada, los productores del Encargado, de Mi Obra Maestra, Ciudadano Ilustre, bueno, tantas otras producciones argentinas que la están rompiendo afuera. No tengo duda que esta serie es serie, ¿no? Serie de 6 capítulos, todavía sin fecha de estreno, pero ya con este primer adelanto. Mirá. Con ustedes, Guillermo Coppola. ¡Rompemos todo hoy! Dieguito. ¡Diego! ¿Dónde carajo está Diego? Se encuentra imputado el señor Coppola. A Guillermo Coppola le están haciendo una cama. Guillermo Esteban Coppola de la tu hermano. ¡Ay, Susana! Era Susana. Música de los 90, ¿eh? Era Susana, esa Sí. vocecita que se escuchaba. ¡Ay, me muero! Tenemos que esperar, pero sí, ya sabemos que van a estar por Star Plus. Repito, todavía Perfecto. sin fecha confirmada, pero sí con estas primeras imágenes. Lo que sí es una confirmación es que ya, mira, va a haber una 4ª temporada de Casos de Familia, una serie en Universal Plus en este caso, que ha tenido gran éxito y que lo tiene a Víctor Garber, que seguramente lo tenés de su personaje en Titanic. Tuve la posibilidad de hablar con él sobre lo que se viene. Este drama, ya esta es la 3ª temporada, ahí estamos viendo justamente a Víctor Garber. La 3ª temporada ya disponible y él me confirmó que se viene la 4ª, una serie que sigue los dramas familiares del clan Swanson, que mientras intentan cumplir, no me salía el apellido. Ahí está. Swanson, mientras intentan cumplir con su labor y ayudar a otras personas. O sea, una familia bastante disfuncional, básicamente, que trabajan juntos en esta firma de abogados del padre para ayudar, en este caso, a otras familias disfuncionales, ¿eh?
todo lo que se viene nos lo adelanta el mismísimo Víctor, sí. Víctor Carver, es el mismo. Escúchame, que obviamente le tenía que preguntar de Titanic. Por supuesto. Porque encima se cumple el aniversario. Tenés razón, pero además también me gustan las escenas subidas de tono que acabamos de ver en pantalla. Yo te digo que compré por ahí también, ¿eh? Te va a gustar la serie. Si no, míralo el mano a mano con Víctor Garber acá en Pochocleras. Hi, Victor. It's lovely seeing you today. How are you? How is everything? I'm very well. How are you? I'm doing good, and I'm so happy about what's coming up. We're so excited about this new third season of Family Law. We love the show. We are huge fans here in Latino America and in Argentina especially. I can't tell you how happy that makes me. I just love that. Thank you. How does your character manage to stay focused? Or maybe to not lose focus? Harry thinks he's just fine, and that's the fun of playing him. Harry thinks there's nothing wrong with him, and it's pointed out to him every minute that there is a lot wrong with him. And so for me as an actor, it's kind of a gift because, I get to be funny, I get to be serious, I get to be pathetic, and I get to be noble. So all of those things are human, and that's I love playing that. I'm having a problem because my dog is barking. Boris, shut up. I'm sorry. There are 3 children, 3 different marriages, different problems, obviously. Which of them would you say touched you the most, or did you feel the closest? It starts with Harry and Abigail in the beginning of the first season. And that relationship is still working its way through. But then all the other children, that's from 3 different marriages. Obviously, the dynamics are always in flux, and that's what makes, I think, the show so interesting. And I think the creator Susan Nielsen has done a brilliant job of helping tell that story. It's a complicated story, and it's I love the fact that you just don't know how it's going to work out. To me, that's what the drama and comedy is about. Can't believe this. I've been suspended from practicing law. I know some of you were worried about my father's suspension. But rest assured, my steady hand is steering the ship. Thank you. I was about to ask you that. How much of drama, of family dramas, and how much of law we will see in this third season? Well, every episode there's a different courtroom scene, unless sometimes they go over. And I haven't read any of the scripts for this season, but I'm sure it will be, just a continuation of why you're still watching the show, because it's entertaining, number one, and the family is interesting, and new people come in and out, but the core is the same. And I think it's really very well written, and I love the cast. We really do act as a family when we're working together. We're always having dinner at Jewel's house. She's a fantastic chef, and we spend a lot of time together. And I think that just adds to the comfort, because every time I go to work, it's a joy for me to be there. It is an amazing cast, and you have already played different lawyers in the past in your career. I think I lost count of it. What would you say it differs Harry from another ones that you played in the past? It's hard for me to remember what I've done, but I know I played other lawyers. This is, I think, a more dimensional character for me, and also because it's, the only other show that I did this longer was Alias. The other shows didn't last, so the great thing about this show is that we're getting to do another season after this one. So your audience should know there's one more coming after this. So when it gets to the end of this season, you can look forward to another one. Before my mother becomes even more invested, do her that courtesy. Do me that courtesy. That's such great news. And did you ever think about other career if acting didn't work out? No, honestly, I'm not smart enough to do anything. I'm a high school dropout. I left school at 16 years old to become a singer and an actor, and I never looked back. And there's nothing else I can do. What is it more stressful, being a lawyer and father of 3 children, or being Thomas Andrews and apologizing for the sinking of the Titanic? If that was a serious question, I'd answered it. But I'm not going to, because that's ridiculous.
I loved playing that role in Titanic. I'm honored to be a part of that movie. It is an iconic movie. I cannot believe my good fortune to have been in it. And I feel the same way about this show too. Did you ever think about like leaving the filming of the Titanic? I heard that it was like very exhausting for you. Was that true? No, I was honored to be there. It was hard. It was exhausting. It was frustrating, but I was so happy to be a part of that movie, and I loved the people I worked with. It went on a long time, and there are days when I thought, I'm not going to live through this day, but that's true of every day. Some days you think this is a rough day, and you get through it. I really appreciate this time and talking to you. As I told you, we're like super excited about what is coming up. Last but not least, I want to ask you, is it true that your cast, the people in your cast, the other actors, they ask you to sing for them, and even they want you to do karaoke in the Family Law cast? Is that true? I used to be a singer, and I used to sing pretty well, but I haven't sung for years, and I can't sing now. So whenever somebody says karaoke, I say, good night, I'll see ya. I thought you would do it, like, in the middle of the filming. No, I don't sing it. I barely sing in the shower anymore. Thank you so much for this time, Victor. Thank you. So we're having a 4th season, right, of Family Law? You just said that. Yes, that's the big surprise. So now you know. Amazing. Thank you so much, and we hope to see you soon in Argentina someday. I would love to be there. Come there. I would love that. Thank you. Thank you, Victor. Thank you. Up this month, Abby's already brought in 10 new clients. One of which she stole out from under me yesterday. She trapped me in my office. Danny, listen to yourself. You sound like one of those QAnon people. She keeps this up, she'll soon be out earning you. Momentos recomendados y momento de Biggies Popcorn aquí en Chicas Pochocleras. Son ricos, son dulces, son crocantes, pero además son aptos para veganos y para celíacos. Las Chicas Pochocleras, por supuesto, te los súper recomendamos. Acordate, Biggies Popcorn. Y Barbie, ya los tengo en mano porque te decía que te voy a recomendar pelis. Se vienen los Oscars. Obvio. Cuenta regresiva para el 10 de marzo, la nueva edición de los premios Oscars con la conducción de Jimmy Kimmel de acá al 10 de marzo. Pero olvídate, vamos a estar tapadísimos de noticias de los Oscars. Claro que sí. Y ustedes también pueden ir haciendo la tarea en casa si es que les gusta hacer esta suerte de prode, ¿no? ¿Cuál va a ganar? ¿Cuál va a perder? Por eso te vamos a contar los recomendados de los Oscars que podés ver desde el sillón de tu casa, Dale, ya hay mucho disponible. Hay varias. Hay algunas que están en el cine, otras que no se estrenaron, pero otras que sí podés ver en streaming. La primera, Oppenheimer, que encabeza las candidaturas con 13 nominaciones. Estamos en el rubro de mejor película, ¿no? Por supuesto. La tenés disponible en Flow por la módica suma de 100 pesos. Ah, muy bien, bastante accesible. Y tenés 48 horas para verla. Obviamente tenés que acceder a la plataforma y alquilarla. No, y tener las 3 horas y media también para sentarte en el sillón y verla de corrido, si es que querés, ¿no? También, es cierto eso. Que es larga Oppenheimer. Por eso para mí te la dejan 48 horas. Claro. Para que puedas verla en diferentes partes. Seguimos con otra que también encabeza las nominaciones y es nada más y nada menos que Los Asesinos de la Luna. Esta la tenés disponible en Apple TV. El éxito de esta dupla con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, ¿sí? Película de Martin Scorsese que compite en 10 categorías. Quizás no todos tienen Apple TV, pero aquellos que tienen este streaming, bueno, pueden disfrutar obviamente de Los Asesinos de la Luna. Y si no, hace de cuenta que las Pochocleras nunca te lo dijimos, pero si no, también en algún sitio amigo, ¿no? También. Ponele. Frase de nuestro amigo Javi Ponzone, sí. En Sitios Amigos. No lo hicimos, pero bueno, viste, yo tengo una amiga que nada, que la vio por ahí. Siempre hay un amigo de un amigo que puede verla en alguna otra plataforma. Vamos también con Barbie, el éxito de taquilla del 2023, casi digo 24. Mira, bueno, todavía sigue, porque hace poquito estuvo en pantalla. Total. Esta la tenés disponible en HBO Max para toda la familia, ¿sí? Plan para que veas con tu sobrina, con tu hija, pero también para que la vean los hombres, porque no es una película solo para chicas, No, y si no, pregúntenle a quienes votaron, que en este caso votan a Ryan Gosling con su papel de reparto, pero no votan ni a la protagonista ni a la directora, y ya hablamos de toda esta polémica. Malísimo. Lo mismo también con la música, ¿no? O sea, está nominada la canción de Ken, pero no la de Dua Lipa y tampoco
la de Billie, que lo digo siempre mal. ¿Es Billie Eilish o Eilish. Eilish? Billie Eilish. Bueno, ahí está, muy bien. Pero Gracias, decirle como Barbie. quieras que suena bien. No, está muy bien decirlo bien y que la pronunciemos. Y esta sí compite en 8 categorías. Lamentablemente, como decías vos, no su directora y no su protagonista. ¿Una más para ver en casa? Sí, y me encanta esto de que le des a todos los que nos siguen jueves a jueves la posibilidad de saber dónde pueden ver cada una de las películas. Así llegamos al 10 de marzo empapados, ¿no? Sobre todas las películas nominadas y los posibles ganadores. Y además convengamos que esto no tiene valor extra, ¿no? Por eso también es un buen plan en momentos de crisis. Obvio. Bueno, te entretenés desde tu casa y también entretenés a tu familia. Esta es El Maestro. La vi hace poco. Un embole. Habíamos charlado de esta peli. Es cierto que es lenta, es cierto que esto de que esté contada en diferentes líneas temporales y en la primera sea todo en blanco y negro, pero te digo que me gustó, le di como una segunda oportunidad. A mí me costó, lo que sí me gustó es la actuación, la interpretación de él. Brillante, de Bradley Cooper. No, una maravilla. Y también la de Matt, la del protagonista de Suits y de Fellow Travelers. Sí. Me parece que están increíbles y además es de la dirección del propio Bradley Cooper, que ya se pone en el papel de director por segunda vez porque también lo hizo con Nace una estrella. Bueno, ¿no? es muy probable que haga sombra para la categoría de mejor actor, Sí, ¿no? Bradley Cooper. Con Ahí Cillian Murphy, con Paul Giamatti quizás, Sí. ¿no? Que ha recibido muy buenas críticas. Está peleado ese rubro. Está peleado. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Qué quedó pendiente? No te dije dónde verla, está en Netflix desde que estrenó, pero bueno, por supuesto ahora te lo recordamos porque ya se vienen los Oscars. Bueno, lo que se viene es los Oscars y por supuesto nosotras. El próximo jueves a la misma hora nos volvemos a reencontrar con muchas más entrevistas. Prepárate, escúchame. A ver, próximo dale. jueves. Yo no quiero ¿Lo decir digo nada. o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? Sí. Tenemos Sí. mano a mano, único medio, a solas, con Jennifer López. Mira, táchame Pero todo. táchame la doble. Táchame la doble, táchame todo. Impresionante. Lo conseguimos, así que próxima semana te compartimos acá un mano a mano con la diva del Bronx. Me Jenny encantó. From the Block. Y obviamente prepárate porque hasta que no me cuente todas las infidencias de su relación y su Eso. vuelta con Ben, Quiero que le preguntes todo, ¿eh? o sea, es la inspiración para muchas, las que descreemos del amor. Pensamos en Jennifer y decimos, mira, 18 años después volvió ¿Viste? por el amor de su vida. Todos los que dicen las segundas vueltas no son suficientes. Ella te nunca dice están que sí. buenas. Ella te dice que sí. Te diría que están en su mejor momento los dos. Ni hablar. Bueno, nos reencontramos próxima Obvio. semana, como siempre, acá en la pantalla de C5. Nos vemos. Chau, buen fin de.